Instalaciones del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche, en donde comenzamos la jornada de inversión organizada por la Red Internacional de Negocios Smart Meeting. La jornada comienza en su versión matutina con dos mesas de trabajo, una dedicada a inversores y otra a emprendedores. Comenzaremos por la de emprendedores, que es esta que estamos ahora. En la sesión de tarde tendremos el foro propiamente dicho de inversión, ponencias y presentaciones muy interesantes. Para comenzar con esta mesa de emprendimiento, pues contamos con emprendedores de primer nivel, vamos a decir, ¿no? Porque realmente lo sois. Y bueno, pues por una parte tenemos a Pablo Abad, que es CEO de Lerium. ¿Qué tal, Pablo? Muy bien, muchas gracias a todos por estar aquí. Encantado de haber sido invitado. Y bueno, sí, emprendedores de primer nivel que nos estamos comiendo toda lo que representa emprender, ¿no? Pero bueno. Con muchas ganas de esta jornada. Vale, genial. Bueno, tengo entendido que vosotros tenéis una plataforma de plataformas de inversión. Entonces, pues a nosotros nos parece una idea pues muy interesante, porque esto democratiza de alguna manera pues que la gente pueda invertir. Ya no solo en el sector inmobiliario, donde creo que estáis más focalizados, sino también vuestra plataforma sirve para otro tipo de inversiones que en un futuro implementaréis también. Efectivamente. Nosotros al final, bueno, estamos dentro del sector de las inversiones, pero lo que ofrecemos es como la infraestructura tecnológica o los raíles para que estas inversiones se puedan realizar para un inversor más común, que ya no nos tengamos que ir a inversores de 300, 400, 500.000 euros de ticket, sino que podamos invertir desde 10.000 euros, principalmente y a día de hoy en el sector inmobiliario, que es lo que más se entiende. Pero ya estamos, y de hecho recientemente hemos estado con bastantes temas de abogados para poder llevarlo a otros sectores dentro del cual está el mundo startup y poder conectar más pequeños grupos de inversión con todas las oportunidades que ofrecen. Al final, pues eso, se trata de democratizar, dar acceso a oportunidades privadas y hacerlo lo más sencillo, dinámico y seguro posible para los inversores. Vale, genial, muchas gracias. Bueno, también tenemos aquí a Lucas Díez, que es CEO de Abamed y tiene sus productos, vamos a decir, o proyectos, que es Fluxus. ¿Qué tal, Lucas? Hola, ¿qué hay? Buenos días. Él tiene un software especial apoyado por IA que está a la vanguardia de la investigación médica y ofrece como un gemelo digital interno del cuerpo humano que promueve que los profesionales puedan tener pues mejor imagen de lo que sucede dentro, para cirugías, tratamientos, predicción de cómo van a evolucionar ciertas patologías, todas estas cosas que bueno, que parecen ciencia ficción, la verdad. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por lo de primer nivel, ¿de acuerdo? Porque al final necesitamos ese apoyo moral, ¿no? Para poder salir adelante, sobre todo en los proyectos del sector en el que estamos nosotros, que es el sector salud, que requiere mucha resiliencia, mucha paciencia, muchísima inversión y también situaciones complicadas para poder salir adelante cuando tenemos que dar soluciones o plantear soluciones con la tecnología a necesidades clínicas que son una realidad y que ahora mismo no tienen esa oportunidad y se la brinda con la tecnología. A ver, en relación a Fluxus, es verdad que es un medical device, es un dispositivo médico, está conformado por inteligencia artificial, desarrollada de forma nativa por nosotros. Y es un proyecto colaborativo porque se inició hace 5 años con 3 hospitales a nivel nacional que mostraron interés en colaborar y en transmitirnos ese know-how clínico que necesitamos para que, junto con el conocimiento de ingeniería que tenemos nosotros, biomédica, física, matemática, pues podamos poner en sus manos un entorno de trabajo tridimensional donde las estructuras anatómicas del cuerpo puedan tener una representación muy fiel, anatómicamente hablando,
junto con la imagen clínica, que es la que ellos evalúan, ¿no? Aparte de los datos clínicos. Eso es Fluxus realmente. Lo que más trabajo nos ha llevado y nos está llevando es, por supuesto, tener acceso a esos datos para poder trabajar en el entrenamiento del modelo de IA, pero es conformar ese entorno específico que ellos quieren, donde se desenvuelven de una forma muy cómoda y donde, digamos que la experiencia de usuario es clínica, no es tecnológica ni de ingeniero, es clínica. Y lo hemos conseguido, hemos alcanzado ya un nivel de desarrollo que nos permite tener esperanzas de poder llegar al mercado, si Dios quiere, en el año que viene, ¿no? Luego hablaremos de eso. Muy bien, pues tenemos también aquí a David López, CEO de Intelia. ¿Y qué tal? Muy bien, Mari Carmen. Pues nuestro David de Intelia lo que ha desarrollado es un software como servicio que optimiza y maximiza las ventas en el sector de la hotelería y de la farmacia. Estáis focalizados, Exacto, creo entender. Exacto. De tal manera que la experiencia tanto del que compra como del que hace uso, pues es una experiencia óptima de usuario, ¿no? Eso es. Nada, bueno, en primer lugar, agradecerte la invitación al evento. Nosotros efectivamente somos una plataforma de inteligencia de ventas, bueno, enfocados en este caso al sector farmacéutico, más en concreto a la oficina de farmacia. Actualmente pues contamos casi con un 5% de cuota de mercado nacional, estamos muy enfocados en go-to-market y sí que ahora estamos trabajando un poco la diversificación en cuanto a apertura de países, bueno, un país en concreto en Europa, Alemania y otro en LATAM, que sería México. Y bueno, es decir, se ha diversificado en otra pata, con otra sociedad independiente y tal, para hacer un poco lo mismo, volcar esta inteligencia de ventas, ¿no?, en el sector turismo y en concreto en el sector hotelero, ¿no?, sector que conocíamos también bien de nuestra andadura en consultoría, etcétera. Llevamos muchos años en esto, ¿no? Y bueno, y eso sería un poco la situación ahora mismo de la empresa. Muy bien, genial. Pues contamos ahora con nuestro director general de Smart Meeting, Jesús Ortigueira, que bueno, él es persona visionaria, dinámica, con una red interminable de contactos y que siempre está aportando valor en todas partes que va y ayudando, pues casi muchas veces de una manera completamente altruista, ¿no? Eso nos honra mucho porque también vamos desde los valores como el compañerismo, la honestidad y demás, ¿no? Entonces yo quería preguntarte, Jesús, que cómo Smart Meeting llega a proyectos, a ofrecer a inversores proyectos como por ejemplo los que están aquí en esta mesa y otros muchos que también tenemos en la red. ¿Cómo sucede esta magia, vamos a decir? Bueno, gracias, Mari Carmen. Pues la verdad es que es muy enriquecedor y muy interesante porque como es un ecosistema con muchísima gente, pues todo el mundo tiene talento. Y del talento vamos cruzando y yo creo que la labor más fácil es la nuestra, que es cruzar a la gente, ¿no? De hecho, bueno, pues tengo creo que cosas para casi todo el mundo, ¿no? Yo, en tu caso en concreto, pues tenemos gente que tienen cadenas de farmacia en Latinoamérica, que te puedo dar contactos para que directamente hables con ellos. Bueno, nosotros estamos de sobra en mil cosas y a ti, como te he dicho antes, pues tengo también cadenas hospitalarias para ayudarte y ese es nuestro trabajo es ayudar, ¿no?, a que la gente se conecte y a que todo el mundo, bueno, pues prospere, se desarrolle y gane dinero y es una magia, es lo que tú dices, es mágico. Pero bueno... Sí, sabemos que tú eres un auténtico mago en esto. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Jesús, y a todos por estar aquí con nosotros y aportar tanto valor. Yo quería hacer yo tenía preguntas para vosotros cerradas, pero realmente para que el diálogo y la conversación fluya un poquito, pues las voy a dejar un poco abiertas, ¿no? Entonces, yo quería que hablaseis ya como propios proyectos y también en general dentro del ecosistema emprendedor, ¿por qué son atractivos vuestros proyectos? ¿Quién quiere empezar? Yo empiezo. Venga, tú mismo. ¿Por qué es atractivo mi proyecto para el mercado? Sí, vamos a decirlo, Sería. dentro del ecosistema y en el contexto. Vale. A ver, nuestro proyecto al final nace de una necesidad que teníamos, bueno, una necesidad, un sueño, un objetivo que teníamos nosotros,
que era, bueno, no sé si alguno de vosotros conoce plataformas como Urbanitae, Hausera o similares, que al final lo que permitían era esa inversión participativa o colectiva. Entonces nosotros, que estábamos muy motivados, decidimos lanzarnos en ello con un socio que en teoría era muy bueno en el mundo real estate. Eso no salió hacia adelante, entonces tuvimos que movernos o dinamizarnos en otro camino. Creo que muchas veces pasa también cuando emprendes, ¿no? Que emprendes con una idea y luego el camino te va guiando o te va llevando hacia otros lares. Y lo que nos dimos cuenta, curiosamente, cuando estábamos buscando en el mercado, es que había mucha gente, o muchas promotoras, inmobiliarias, pequeños despachos o asesores fiscales, que hacían operaciones inmobiliarias con grupos de amigos, pero lo hacían desordenado, sin un buen sistema regulatorio bien planteado, y no era nada profesional, era pues muy de andar por casa, que está muy bien, pero para muy poquitas operaciones. Pero por contra tenían unas dinámicas brutales, eran buenísimos en su sector, tenían una rentabilidad espectacular, y nosotros lo que dijimos es, ostras, ya que tenemos toda la parte tecnológica y la plataforma, vamos a ofrecérsela a ellos, vamos a hacer que puedan con nuestro know-how tecnológico del mercado ilegal, poder lanzar sus plataformas, poder gestionar inversiones de una forma profesional, realmente siendo algo pequeños. Y es así donde empezamos a crecer, y todavía vamos muy poquito a poquito, pero ya se nos va conociendo más, al menos dentro de España. Nos damos cuenta de que tenemos un buen producto o servicio porque los clientes que tenemos están contentos, y luego que lo que nos permite es abrirnos muchísimo más y dar acceso a oportunidades fuera. Estábamos comentando antes la posibilidad, por ejemplo, con un nuevo club, gracias a Smart Meeting, de poder invertir en República Dominicana desde España en operaciones con muy buena rentabilidad. Lo mismo con México, lo mismo con Portugal, y también que gente de allí pueda invertir aquí. Entonces, poco a poco damos oportunidad tanto a proveedores como a inversores, y creo que eso nos posiciona en un lugar muy potente para poder ayudar a las personas, para poder dar un servicio que realmente merece la pena y profesionalizar un sector que todavía es poco tecnológico y que tiene que seguir creciendo. Genial, Pablo. ¿Alguno más queréis aportar algo? Yo te lanzo al testigo de Smart Meeting, de la construcción. Ahí puedes. Bueno, A ver, Jesús, ánimo. A ver, nuestra experiencia es de hace muchísimos años, y lo que vemos fundamentalmente es que la gente trabaja en modelos agregados. Los modelos agregados es que no hay sinergia entre ellos. Nosotros lo que tratamos de generar lo que se llama un sistema integrado. Un sistema integrado es trabajamos con gente diferente para poder generar verdadera sinergia. Y vemos que hay a la hora de hacer negocio hay muchas debilidades en el mercado. La gente no sabe dónde están las oportunidades, no sabe si son buenas o son malas, no sabe si la persona con la que va a hacer negocio es confiable o no es confiable, no sabe con quién verdaderamente. Hay muchísimas oportunidades que tienen muchas ofertas que tienen demanda y muchas demandas que tienen ofertas, pero están huérfanas porque nadie las conecta. Y eso es una realidad. Y lo más curioso es que es relativamente fácil. No es tan complicado conectarte a ti en concreto con una cadena de farmacias en Latinoamérica con 7.000 farmacias. Eso para mí no es difícil. Pero no sino porque hay gente dentro de la red, que tiene eso. Entonces te llama y te dice, oye, pues yo veo el match aquí. Y esa labor social, que como dice Pablo también es una labor social, creo que es muy útil. Pero nadie la está haciendo bien realmente, porque mucha gente trabaja en modelos clubes de negocio, pero yo siempre lo digo, ¿en qué momento vamos a empezar a hacer negocio aquí? Porque la gente se reúne pero no hace negocio. Entonces yo normalmente me aburro en esas reuniones y engordo porque lo que hago es comer y beber. Lucas, ¿tú? Bueno, ¿Qué nos cuentas? En nuestro caso, la verdad es que al ser del sector salud tiene sus particularidades, como lo es, ¿no? Que al final todo se mide principalmente. Un proyecto como el nuestro, o cualquier otro proyecto, cualquier otro emprendedor, o una idea que posiblemente pueda ser en el sector posible, al final se mide en el impacto que tiene sobre el paciente. Pero al final el que se beneficia es el paciente, es el que sufre la patología y es sobre el que realmente se tiene que tomar decisiones. Claro, a ver, dejando al margen el tema económico, que lo puedo comentar ahora, realmente lo primero que se mira es qué impacto tiene sobre mi paciente. Es decir, cómo mejoro yo la toma de decisión que tengo que tomar, el tratamiento que yo tengo que elegir
para que mi paciente pueda mejorar o pueda beneficiarse de una forma constatable, como hasta la fecha lo estamos haciendo hoy. Porque nosotros tenemos experiencia muchos años, estamos en contacto directo con los clínicos, y yo la verdad es que me quito el sombrero porque a veces se enfrentan a situaciones que se apañan realmente con procedimientos que hoy en día pues bueno, son difíciles de entender cómo siguen trabajando de esa manera y cómo son capaces de conseguir el objetivo que se plantean, ¿no? En una cirugía o con un tratamiento. Y siguen teniendo muchísima incertidumbre. Siguen teniendo muchísima incertidumbre en las decisiones que tienen que tomar, porque cada paciente es un reto. Y solamente se pueden apoyar en la experiencia que han adquirido previamente. Es decir, en qué bagaje obtienen por los años de experiencia que han tenido y cómo han visto sus decisiones, qué impacto han tenido en el paciente, qué evolución han tenido. Claro, si encima además nos ceñimos en un sector muy concreto como es la patología oncológica, donde realmente hay datos estadísticos muy preocupantes que siguen siendo, es verdad que el cáncer se está abordando desde muchísimas especialidades y de muchísimos puntos de vista, pero lo que es verdad es que hoy en día el 25% de los tumores que son tratados inicialmente, o bien por quimio, radio, farma, son resistentes a los tratamientos. Y de ese 25%, el 12% continúan creciendo. Es decir, generan resistencia a los tratamientos que hoy en día se están aplicando para, en principio, tener pues un abordaje de menos impacto en el paciente. Hombre, si se detecta la enfermedad en un estadio muy avanzado, pues al final obviamente poco hay que hacer. Pero está todo evidentemente bastante conocido, ¿no? Cuanto antes detectamos la posibilidad de que pueda haber pues una célula neoplásica o que pueda evolucionar una enfermedad más grave, mayor probabilidad hay de que el paciente pueda superarla. Pero al final realmente lo que si por desgracia lleva al paciente a fallecer no es la enfermedad, es la resistencia del cáncer al tratamiento. Es decir, quien vence es el cáncer. Entonces, ¿qué ocurre? Pues el impacto sobre el paciente es lo que justifica que un proyecto o una idea pueda tener la inversión necesaria, el desarrollo necesario, el apoyo clínico necesario y la adopción por parte de la entidad hospitalaria o del sistema. Porque en ese caso, cuando ve que el impacto del paciente es demostrable, se puede demostrar con métricas, se puede realmente ver, que para eso obviamente se tienen que hacer ensayos preclínicos, retrospectivos, se tiene que hacer muchísima evidencia para ello, con el dinero que conlleva, con el tiempo que lleva, al final el impacto sobre el paciente justifica el coste que puede tener. Y este es un resumen más o menos de cómo afrontamos. Genial. Yo cuando os conocí dije, mira, esto porque no está en todas partes del mundo mundial, ¿no? O sea, no me cabía en la cabeza que si ya existía algo así, pues porque no se implementaba, ¿no? David, ¿nos cuentas algo al respecto? Sí, claro que sí. Bueno, en nuestro caso, pues, a ver, igualmente sería una cuestión de impacto, ¿no? Igualmente lo que pasa es que sí que es verdad que nuestro impacto viene más en términos económicos, ¿no? Puesto que somos una plataforma, pues, más orientada a la inteligencia de ventas, como decíamos, al final, claro, es decir, nosotros en una farmacia lo que medimos al final, pongo ese ejemplo, ¿no? Es decir, es el retorno de la inversión que tiene la herramienta y es como estamos justificando básicamente que paguen una inversión concreta, ¿no? Nosotros, es decir, somos muy pro mercado, intentamos entender muy bien de forma continua las necesidades de nuestro cliente, porque al final es el que manda obviamente aquí y es el que tiene todo por decir, ¿no? Y en ese sentido, pues decir, sí que al final demostramos que está haciendo una inversión con un retorno económico asociado, no hay más, ¿no? Y la tecnología tiene que ser un instrumento para justificar ese retorno de la inversión, ¿no? No hay más, como digo. Luego, obviamente, pues sí que al final, para generar un valor añadido real, pues se construyen barreras, ¿no? Barreras de entrada hoy en día, pues ahora podemos hablar de esto largo y tendido, ¿no? Pero en la época de la inteligencia artificial, en donde, bueno, el SaaS está un poco en tela de juicio y tal, sí que es verdad que hay que construir barreras más allá de la propia tecnología, ¿no? Y ahí, en nuestro caso, nosotros hemos utilizado el dato como un activo totalmente estratégico para construir un poco esa defensibilidad de nuestro modelo de negocio, ¿no?
Eso sería un poco el valor añadido. En síntesis, un poco el retorno de la inversión, como decía, y luego generar impacto real, no solo con tecnología, sino con algo más, que en este caso sería este data. Pues sí, es muy interesante porque dicen por ahí que el dato mata el relato, ¿no? O sea, ya es un tópico casi esta frase y yo me preguntaba, pues algo tendrán estos chicos de gracia, ¿no? Pues esta es la gracia, ¿no? Muy bien, genial. Yo quería preguntaros, cuando vais a vender vuestro producto dentro del contexto del ecosistema empresarial, ¿cómo lo enfocáis? ¿Cómo enamoráis a vuestros, cómo enamoráis al empresario para que os compre vuestro producto? Es pregunta genérica, ¿eh? Sí. Mira, yo recogiendo un poco el testigo que hablaba de la inteligencia artificial. ¿Se me escucha bien? Vale, sí, si no grito más. ¿No? Vale. Recogiendo el testigo de la inteligencia artificial, me ha gustado mucho lo que ha comentado, porque creo que durante años el punto diferencial ha sido la tecnología. Las grandes empresas que tenemos en Estados Unidos, tecnológicas. Bueno, a nivel mundial, porque les han dado la posibilidad de hacer lo que quisieran. La tecnología cada vez va a ser menos importante, no vale nada. O sea, con la inteligencia artificial lo que estamos viendo y lo que no estamos viendo es que la tecnología no vale nada. Va a ser replicable, va a ser barata, va a estar comoditizada y cualquier persona va a tener la capacidad de crear lo que quiera o de replicar lo que quiera. Entonces, donde nos tenemos que diferenciar es datos, es decir, conocimiento muy específico, acceso a la información, y luego confianza, que yo creo que va asociada a la marca personal o al que te conozcan y que confíen en ti. Y ahí ya recojo para responder un poco al cómo vendemos nosotros o cómo podemos hacer que nuestro producto sea mejor que otros. A día de hoy, por suerte, todavía tenemos un punto tecnológico. El próximo año ya no. ¿Cómo lo hacemos? Confianza, siendo nosotros, siendo las personas que tenemos ya este track record. Hemos trabajado con todos estos proyectos, hemos gestionado 30 y pico millones de euros, hemos trabajado en estos países, tenemos este conocimiento, estos partners, etcétera, etcétera. Y eso es lo que te permite diferenciarte a día de hoy, que la gente te conozca y no van a contratar este servicio, van a contratarte a ti. Porque eres la persona que está detrás. Y eso es lo que ya estamos haciendo, tanto con Lerium como con la empresa de desarrollo, y es que cada vez va a ser más así. Vendemos las personas y vendemos las conexiones. No vende el producto, cada vez va a vender menos el producto, siempre y cuando nuestro producto sea la tecnología. Muy bien, entonces tú piensas que las campañas de marketing y demás van a ir un poquito en declive y va a ser un poco más el tema de lo hago mejor que el otro. Bueno, las campañas de marketing van a seguir teniendo muchísima importancia porque al final es lo que te genera relevancia, imagen y estar en el público. Lo que yo creo es que esas campañas de marketing no se van a enfocar tanto a te estoy vendiendo este vaso de agua, sino estás conociéndome a mí y a mi equipo. ¿Y cómo construimos ese vaso de agua? ¿Cómo te vendemos ese vaso de agua? Si tú ves LinkedIn, ves ClickUp, ves diferentes empresas americanas, todas están cambiando su modelo de marketing y de venta digital y ya no hacen anuncios de su producto. Todo lo que hacen es que todos los directivos, todas las personas medianamente relevantes dentro de la empresa tienen su propia marca personal. En LinkedIn, en Instagram, en TikTok y en todo. Y hablan de cómo se está montando la empresa, cómo interactuamos entre nosotros, qué majos y felices somos. Y es lo que vende ahora. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguno más quiere aportar algo? Yo estoy Jesús. de acuerdo contigo, Pablo. Ahí, como dice mi amigo Fernando Marco y otros conocidos, la marca es el único elemento diferencial sostenible, la única ventaja competitiva sostenible, porque la tecnología no hace nada. Es decir, al final estoy muy de acuerdo contigo sobre eso. Genial. ¿Alguno más queréis? Sí, yo totalmente de acuerdo con lo que dice Pablo. Sí que añadiría básicamente que esto va de personas, está totalmente claro. Pero claro, hay que meterle a eso también un mensaje de valor, ¿no? Y para mí el mensaje de valor, sobre todo, yo en particular soy un obseso de la verticalización, ¿no? Yo llevo muchos años haciendo consultoría y me acuerdo que un día, trabajé para un cliente de Estados Unidos que montó una cadena de pizzerías a nivel nacional y tal. Y él decía que esto a mí se me quedó marcado. Él solo quería contratar el ERP de Estados Unidos que trabajaba el sector Horeca y en concreto el de pizzas, ¿no? Porque tenía toda la operativa de porciones. O sea, es como una anécdota que dije yo, madre mía, en mercados obviamente
mucho más grandes que España y que Europa, etcétera, cómo son capaces, ¿no?, de trabajar la verticalización y de obtener y de dar, perdón, realmente valor añadido al cliente a través de algo que realmente aporte, ¿no? Entonces, en esa línea un poco es lo que hemos intentado hacer. Nosotros, nuestros comerciales no son comerciales, son asesores farmacéuticos y de hecho son titulados en farmacia, que hablan en el mismo lenguaje que el farmacéutico y que realmente hay un aporte de valor real, y en esa conversación con el cliente no solo está vendiendo un producto, sino que están obteniendo un feedback muy valioso para traerlo nuevamente a la empresa y hacer que el producto cada vez esté más adaptado, ¿no?, a las necesidades de nuestro cliente. Súper importante. Sí, sí, yo también pienso exactamente lo mismo que vosotros. Antes tú estudiabas, digamos, un tema y salías diciendo, bueno, pues yo me voy a dedicar a esto, pero es que ahora ya no gira el mercado en torno a la persona, sino gira en torno al cliente. Entonces, el propio profesional ya tiene que ser comercial. O sea, tú estudias cualquier cosa y te tienes que saber vender, y tienes que saber vender tu empresa, y tienes que saber venderte a ti mismo, y tienes que salir fuera. No vale con estar esperando, pues bueno, estoy aquí y ya vendrán los clientes, ¿no? O sea, esto ya no funciona así. ¿Algo más que aportar tú con respecto a Yo la quería hacer una pregunta? mención a eso. Estoy de acuerdo. Además, tu sector lo conozco porque yo tuve un producto parecido a ese, Muy bien. de venta cruzada. Ajá. Tenía 2000 farmacias de clientes. Oye, pues, ahora hablamos, ¿eh? Y, Sin cerveza para que no engordar. y lo conozco bien. Pero efectivamente tienes que aportar valor. A mí me pregunta, dice, ¿y qué haces tú para que a lo mejor la gente pertenezca a Smart Meeting? Pues darte un contacto de 200 farmacias. Muy bien. Yo te lo doy real. Ujú. Entonces, o darte un contacto de una cadena hospitalaria. Si ya no lo ves, entonces ya el problema no es mío. Ujú. Vale. Está claro, está claro. Bien, muy bien. Bueno, En nuestro caso, desde luego, hay matices, ¿no?, por el sector en el que estamos. Porque, a ver, mi cliente es el médico, es el clínico, pero quien me compra la tecnología es el hospital. Entonces, es un enfoque distinto, ¿no? O sea, tú puedes trabajar mucho tu marca, tú puedes generar valor, tú puedes vender tu producto, pero no podemos olvidar de que mi cliente es un clínico y el clínico quiere evidencia, quiere saber que realmente lo que le estoy ofreciendo funciona, es Claramente. fiable, se ha medido, tiene métricas y por tanto le genera confianza para poder utilizarlo. Luego enséñame a utilizarlo, pero tengo que confiar en él. Entonces ahí es donde la tecnología en el sector salud está empezando a calar, está empezando a entrar. Es verdad que ahora mismo hay muchísima fuerza mediática con la IA, con la tecnología, con procesos automatizados, pero no está entrando con una adopción y a la velocidad que nos gustaría. No es la realidad. No, está claro. No es la realidad. Sigue teniendo muchísimas barreras que superar. Entre ellas, que supongo que lo comentaremos después, las certificadoras o las burocráticas para poder tener permisos de venta, ¿no? Entonces, bueno, estoy de acuerdo con vosotros de que efectivamente la tecnología sin el hombre no es nada. Es decir, si detrás no hay un soporte humano, la tecnología no sola por sí sola no vende, evidentemente. Pero también es verdad que en nuestro caso generar evidencia aporta muchísimo valor para luego, evidentemente, poder tener un cliente que confíe en ti. Bien, sí, a ver, realmente al hilo de lo que estás diciendo viene un poco la siguiente pregunta, y es que estamos en un entorno, pues a lo mejor cada vez más burocratizado, en un entorno geopolítico de una instabilidad bastante grande, que no da confianza al inversor, que es más difícil emprender porque tenemos las barreras a las que hacías referencia. Entonces, vosotros, ¿cómo veis el futuro en general y concretamente en vuestros sectores? O sea, para mí, a ver, Ya sé que la pregunta es un poco... claro, es que yo diría que la burocracia como tal no me parece mala. O sea, soy de los que piensan que si tienes un marco regulatorio sobre el que trabajar bien definido y claro, es mejor. Y hasta cierto punto, si haces tu trabajo, te generan unas barreras de entrada que te da ventaja por el simple hecho de hacer ese trabajo. Cuando no tienes un marco regulatorio claro, que es lo que a veces sucede, y van cambiando las cosas de un mes para otro, es cuando realmente te perjudica. Una cosa es el sector salud. Sector salud, o sea, enhorabuena, me parecéis unos valientes. Entrar en el sector salud, yo que he estado dentro a nivel regulatorio, creo que es
de las también con sentido, ¿no? Pero es de las mayores locuras que existe en el mundo. O sea, yo no sé cómo lo hacéis, porque yo me daría algo antes. Pero pues gastar mucho dinero en abogados y en asesores y etcétera, etcétera. Pues iba a ir por ahí al final, porque en el sector de las inversiones un poco también pasa lo mismo. Lo que pasa es que en el sector de las inversiones, pues en muchas ocasiones tu cliente tiene pasta, pues se dedica al mundo de las inversiones. Entonces, todo lo que es buenos abogados, buenos asesores fiscales, es lo que te termina llevando a poder sacarte las... No me está saliendo la frase, las casillas, las cosquillas del fuego. Las castañas del fuego, disculpad. Entonces, realmente creo que esa es la gran ventaja, ¿no? Tener ese acceso a buen despacho de abogados, buenos asesores que te ayuden tanto como empresa como con tu propio negocio. Nosotros que tenemos dentro de lo que es Lerium, un despacho de abogados especialista en todo lo que son sistemas financieros en Europa, en España, sistemas de crowdfunding, contacto directo con CNMV, el primer despacho de España y top 5 de Europa en temas de tokenización y cripto. ¿Me cuestan una pasta? Muchísimo más de lo que me gustaría, pero son los que me dan a mí la seguridad de que lo que estoy haciendo está bien y luego que mis clientes sepan que lo que están haciendo está bien. Y yo les ofrezco eso, también les vendo ahí una seguridad brutal. Entonces, eso. Luego, a nivel de emprendedor, pues bueno, se puede emprender mucho mejor en muchos otros países que no son España. Pero bueno, tampoco estamos tan mal como la gente dice siempre. A la hora de emprender. Después, a la hora de emprender, a lo mejor no, porque hay muchas ayudas, pero finalmente cuando vas avanzando en las etapas y en el desarrollo de la empresa, pues sí que te vas encontrando cada vez con más dificultades, ¿no? Emprendiendo ley startup, tienes ciertas cosas y según el sector también tienes bastantes ayudas a las que puedes acudir, pedir financiación. En el sector inmobiliario y financiero, absolutamente ninguna, pero en otros sectores sí. Lo único que es eso, o sea, el problema para mí dentro del emprendimiento en España es la escalabilidad. Así como en Estados Unidos el emprendedor luego tienes trabajo si quieres porque has emprendido y saben que eres una persona trabajadora, en España no se ve eso. Y luego que te permite la empresa escalar todo lo que quieras, o sea, internacionalízate, ten más empleados. En España no, en España cuando llegas a cierto punto es o me piro o me quedo en pyme y se acabó. Así es, estamos de acuerdo. ¿Alguno más quiere comentar? Sí. Jesús. Yo tengo una frase porque he comentado antes que tengo también una empresa biofarmacéutica. Nosotros estamos metiendo en Colombia un producto que tiene que pasar por el INVIMA, ¿vale? Que son las barreras, digamos, burocráticas de los países. Yo tengo una frase que dice que la burocracia mata. Es decir, hay gente que es así, no accediendo a tecnología como la tuya o como la mía, porque lo está parando un organismo que no tiene ni claro qué tiene que hacer. Así es. Que depende de otra organización que no tiene ni idea. Entonces, yo el mundo lo veo, evidentemente muy tecnológico y muy intentando escapar de la parte burocrática, política y huyendo, porque son un lastre para el crecimiento económico. Porque no saben, porque toman decisiones erróneas, decisiones interesadas, y luego, así que mi visión es, vamos a seguir yendo a la parte tecnológica, pero vamos a crear como una especie de ecosistema global, donde no va a depender, en algún momento dejará de depender de quién gobierne en cada sitio. O sea, es como grandes corporaciones o grandes negocios internacionales sin depender de... Y va a haber, por eso hay tanto movimiento societario a países donde tienen más facilidad para desarrollarse desde el punto de vista tecnológico. Es decir, creo que había una pregunta ahí referente al ecosistema emprendedor en España, hemos visto cosas. Es que la gente lo que hace es coge su dinero y monta una sociedad en El Salvador, o la monta en Panamá, o la monta en Delaware, o la monta en Estados Unidos, o la monta en Dubái, o la monta... Que puede sonar como puede sonar, pero si es que al final tú tienes barreras a la hora del crecimiento y te tienes que ir a otro sitio, te obligan. Y como es posible, pues la gente al final termina yéndose. Entonces veo mucho movimiento societario, muy tecnológico, y adaptándose a donde hay una legislación más favorable, porque hoy puedes hacerlo, ¿no? Sí. Así claro, es. obviamente.
Claro, es que el escenario, a ver, para nosotros el escenario idílico es todo lo que no está regulado está permitido. Eso sería el escenario idílico. Lo que no está regulado está permitido. Es decir, me permite a mí emprender, proponer, y entonces una vez que yo genero la evidencia de que funciona y que tiene impacto, ahora lo voy a regular. Pero no me pongan la barrera antes de saber que estoy emprendiendo y que estoy haciendo. Pero eso no sucede aquí. Aquí tenemos, yo cuando le pregunté por primera vez a nuestro consultor, oye, ¿esto cómo encaja dentro del sector salud? Es un medical device. Digo, bueno, no es tan bueno, no es tan buena noticia. Pero es un medical device as software. ¿Y eso qué significa? Pues significa que tiene que superar todas las barreras burocráticas y de certificación como dispositivo médico, pero es que además como software. Es decir, tenemos dos expedientes que trabajar. Y digo yo, pero si tú no sabes lo que estoy haciendo y tú no sabes todavía esto cómo funciona, ¿cómo me lo vas a regular? ¿Cómo lo vas tú a evaluar la documentación? Si a veces, claro, luego te empiezan a llegar los documentos plantilla de cómo tienes que cumplimentar toda esta burocracia administrativa y van cambiando. Van cambiando sobre la marcha porque los que eran válidos hace 2 meses ahora no lo son y te mandan otros porque ahora ha salido una nueva directiva o porque ha salido un ómnibus diciendo que ahora el riesgo en este sentido no es tan elevado, es más corto. Es decir, al final te encuentras en una situación en la que te están poniendo muchísimos obstáculos en el camino, te ralentizan tu proyecto, necesitas más dinero, más inversión, tu desarrollo tecnológico no tiene la velocidad que tiene que tener. Y te pasa por al lado uno con otra empresa, con otra idea, con otro proyecto que ha tenido posibilidad de hacer un escalado mucho más rápido fuera de España, por ejemplo, y ya pues sales perdiendo. Pero en tu sector pasa otra cosa que es el mío, y es que está controlado por determinados Big Pharma. Cuidado. O sea, ellos tienen mucho control de que haya cosas que no se escapen. Sí, sí. Y bueno, y lo que tú sufres lo sufro yo también. Al final monta la sociedad donde no tienes tanto problema y como es tecnológico, a ti te están enviando al final un fichero de una imagen y tú lo estás solucionando en otro país donde no tienes ese problema. ¿A quién perjudica? Al país que no tiene el desarrollo, porque el dinero no queda aquí, el dinero está en otro país. Efectivamente. O sea, un error. Se está perdiendo dinero porque no se está gestionando bien. Claro, evidentemente. Tenemos ese gran problema que se desarrolla, no se puede desarrollar, te vas fuera y finalmente pues es una auténtica pena porque aquí en España, debido a esas barreras, pues no podemos crecer los empresarios, ya nos meteríamos en temas a lo mejor un poco más farragosos y en jardines que a lo mejor no toca, pero sí que es cierto que el contexto quizá no sea el más ideal y creo que no lo ha sido nunca. Porque parece ser que aquí nos tenemos que marchar fuera para seguir creciendo y para seguir generando y para llegar al éxito que queremos o al inversor que queremos, ¿no? Sí, perdona, Mari Carmen, pero hay una cosa. El inversor aquí, por lo general, tiene una visión local. Es decir, la gente, todo el mundo piensa en España. Pero es equivocado. Porque el mercado, por ejemplo, que tiene México es brutal. O sea, nosotros vemos como red con visión internacional y teniendo clubes en distintos países y acuerdos con muchísima gente, vemos un error típico del emprendimiento y es pensar que su mercado está aquí. Es que tu mercado no está aquí, tu mercado está en México o tu mercado está en otras zonas. Y esa visión no la tiene la gente. De hecho, nosotros hay veces que la aprovechamos diciéndole, dame la distribución tuya para México. Y tú dices, mi México, toma, te la doy. Pero me acabas de dar 20 veces tu mercado. Totalmente. Porque no sabes. Porque tu visión es local. Efectivamente. ¿Algo quieres aportar tú? Sí, no, bueno, totalmente de acuerdo en todo lo que se ha dicho. Sí, bueno, nosotros en nuestro caso no somos medical device porque sí que es verdad que al final bueno, o sea que enhorabuena a los proyectos que lo sois porque lo veíamos como algo imposible, ¿no? Aún así, obviamente, estamos sujetos a mucha burocracia, regulación. La Big Pharma, como ha comentado Jesús, tiene mucho poder en esta industria, ¿no? Pero al mismo tiempo hay una contrapartida en todo esto que quizás sea la propia barrera de entrada, igual que cuando logras pasar eso, ¿no? Se genera versus tu competencia y tal, y te permite a partir de ahí, ¿no? Un crecimiento mucho más rápido. Pero bueno, y luego decir, Europa tenemos lo que tenemos, todos lo sabemos, ¿no? Pero luego, pues bueno, decir, en un México igual, pues bueno, decir, tampoco puedes dar un paso
sin Cofepris, ¿no? Que es decir, que estáis regulando y también pues igual, son procesos que al final tienes que pasar, ¿no? Y yo, pues bueno, en mi visión de emprendedor optimista intento verlo como una barrera de entrada, ¿no? Que se genera largo para una vez lo pasas, pues poder seguir creciendo, pero bueno, son las normas que tenemos al final. Bueno, el punto de vista es desde luego muy acertado y bueno, no sé si podemos hacer algo frente a esto. ¿Qué se os ocurre? Poca cosa, ¿no? Europa, En Europa... correr. Correr, bien. Y correr hacia otros mercados como puede ser el mercado americano. Sí. España, lo ha dicho Jesús, la suerte que tenemos en España es las relaciones con LATAM. Sí. O sea, con todos los países de Hispanoamérica. Es maravilloso. Y el crecimiento que están teniendo ahora todos, la evolución política, financiera, se están abriendo muchísimos países a inversión extranjera, a emprendimiento, a desarrollo allí, abriendo las puertas. Bueno, Sí. y tenemos mejor relación que cualquier otro país de Europa para poder ir allí. Y aparte tienen recursos naturales, que por si las moscas Sí, hay 3 no bloques. vienen mal. Tiene un bloque anglosajón, otro asiático, el natural nuestro, el Latinoamérica. Ese es el natural nuestro. Hay que entender que hay que... Bueno, tú ves que hay muchísimo negocio allí de españoles cuando vas. Yo ahora estoy casi 2 o 3 meses. Entonces tú vas a Punta Cana o vas a Paraguay o vas a cualquier sitio, está lleno de españoles. Allí es donde los ves. Si es que nosotros ahora como empresa estamos planteando ya todo un programa de viaje para ir a tener bastantes reuniones allí, ir visitando, estar meses y estableciendo conexiones. Hablaremos. Genial, genial. Bien, pues una cosa ya casi para cerrar. Quería comentaros, de cara a los inversores ya, ¿cómo de atractivo pensáis que es vuestro producto para que un inversor se fije en vosotros? Jesús. Nosotros tenemos muchísimos proyectos, pero por hablarte en concreto de Smart Meeting, que decía que la evolución natural nuestra es tecnológica porque tú para hacer negocio en red necesitas tener mucha masa crítica. Entonces tienes que llegar a muchos acuerdos. Y eso te implica tener mucha tecnología. Pero tienes que tener metodología. Entonces, Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros realmente, en nuestro caso, es que no queremos meter inversores. ¿Se entiende? Bueno, pero nuestro modelo y nuestra estrategia es diferente. Es Yo diferente. prefiero no meter inversores porque es que es demasiado lo que hay ahí a ganar como para regalar y luego tener a alguien. Bueno, pero entiendo que Bueno, pero hay mejor que colaboradores que sí, inversores, ¿entiendes? sí, pero bueno, de vez en cuando también es interesante tener algunos que pueden ser los propios socios. Eso es distinto. Ah, amigo, pues hablaremos de eso. Es diferente. Bueno, muy bien, genial. ¿Alguno quiere comentar sobre el tema? Hablad vosotros. Yo es que hablo mucho ya. Bueno, nosotros en nuestro caso, más que un producto atractivo para la inversión, hemos intentado hacer una empresa atractiva para el mundo de la inversión, ¿no? Para nosotros sí que obviamente tenemos bastantes inversores, algunos en el público de hecho, y sí que decir al final lo que obviamente nos han ayudado mucho en términos no solo económicos, sino también Smart Money, que para nosotros desde luego era lo más interesante, ¿no? Y en ese sentido al final, pues bueno, es decir, hemos ido pensando también un poco decir, el inversor es parte de nuestro ecosistema y es un stakeholder, ¿no? Más. Entonces hemos pensado en un sector interesante para la inversión, como es el mundo, por ejemplo, farmacéutico, sector defensivo. Hemos intentado hacer una empresa bien diversificada. Una vez hemos tenido cierta presencia en un país y en una vertical. Bueno, es decir, hemos intentado construir un modelo que básicamente, pues decir, tenga sentido para todos los implicados, ¿no? Entendiendo que al final el inversor es un implicado más y que sin su participación pues hubiera sido imposible llevar la empresa al momento, ¿no?, que se ha llevado ahora. Muy bien, perfecto. En nuestro caso, el inversor sabe lo que es un proyecto de salud, conoce cómo se desarrolla, cuál es la complejidad de desarrollo del proyecto. Y tiene muy claro una cosa: si el proyecto ve la luz, es decir, si llega al mercado, el retorno que tiene es muy interesante. Es quizás de los retornos más altos que pueda tener un inversor
en un proyecto, porque asume mucho riesgo, obviamente, en la fase, sobre todo inicial, pero está convencido y sabe que al final tiene un retorno muy interesante cuando ve la luz. Entonces, eso nos lleva a escoger al inversor pues con mucho cuidado, ¿no? A buscarlo entre todos los que hay, porque no son muchos los que entienden que este tipo de inversión requiere unos ciertos, pues esto, un cierto conocimiento y un cierto conocimiento, ¿no? Pero indudablemente es el retorno que te da. Sí, bueno, qué duda cabe que en el caso de un medicamento, de un medical device como es tu caso, pues el tiempo de desarrollo y de aprobación es infinitamente más largo que cualquier otro proyecto, ¿no? O otro producto. Entonces, pues sí que es verdad que hay que asegurar mucho, pero dices que hay pocos inversores. Bueno, yo no veo que haya tan pocos, ¿eh? Quizás Bueno, a lo mejor aquí en A España... lo mejor es que no he buscado bien. Bueno, yo creo que sí que has buscado, ¿eh? Muy bien. Pablo, ¿alguna cosa que comentar? Sí, a ver, yo es que me la ha robado Jesús, porque yo creo que lo más sexy que le puedes decir a un inversor es que no quieres su dinero. Pero nosotros realmente, ¿qué buscamos más? Pues es que más que inversores también como colaboradores. A ver, todo el mundo quiere tener más dinero en su empresa, pero para mí ahora recibir $500,000 no me cambia muchísimo la dinámica de la empresa. O sea, no puedo hacer mucho más con ello si no tengo que ese inversor me abra pues eso, una colaboración brutal para poder expandirme en México. Amigo, ahí es donde me interesa. Al final nosotros como producto, ¿qué es lo que tenemos? Una creación de red, efectos de red muy potentes, porque hemos empezado creando demanda y tenemos clubs inmobiliarios principalmente en España que lo que tienen es demanda, y ya hablamos de, para este año, unos 70-75 millones de euros de demanda de activos inmobiliarios, pero también estamos creando oferta. Y cada vez vamos captando más grupos de inversión que quieren poner ese capital. Y si ahora conseguimos crear esa oferta, en República Dominicana, en México, en Dubái, y también tenemos esa demanda de inversores de aquí e inversores de fuera, se generan unos efectos de red muy, muy potentes y que no paran de escalar. Entonces yo creo que esa es como nuestra principal ventaja competitiva a día de hoy que se está desarrollando y que como inversor, al menos yo es donde vería el gran potencial de la empresa. Perfecto. ¿Alguno más queréis aportar algo a esta mesa? Pues si no es así, vamos a cerrar porque tenemos la siguiente dentro de un ratito y entre que nos ponemos y no nos ponemos, pues se nos hace la hora. Pues muchas gracias por haber estado. Jesús, que viene de muy lejos, es viajero incansable. Lucas, que está aquí en casa, en Alicante. No hay de qué. David, que viene de Murcia. Y Pablo, que viene de Valencia. Pues muchas gracias por el esfuerzo, muchas gracias por el valor aportado y continuamos con el evento. Muchísimas gracias. Y bueno, gracias al público también, por favor, por estar ahí. Sí. A mí esto se me ha soltado.